Nació el 13 de julio de 1931 en Guayaquil, una de las dos ciudades más importantes de Ecuador. Miguel Donoso Pareja, en el seno de una familia emparentada con políticos e intelectuales de relevancia en ese país. A la orilla del río Guayas y en uno de los sitios más espectaculares de la costa sudamericana en el Pacífico. Miguel Donoso creció y estudió en una ciudad con dos características que la distinguen: ser polo de una disputa regional con Quito, la ciudad andina que a cerca de 500 kilómetros de distancia es capital del país y se halla a más de 3.000 metros de altura, acunada entre los Andes, y mostrar en su pasado una historia de inconformidad y agitación estudiantiles en verdad ejemplares. Dueño de una gran agudeza intelectual y verbal, además de contar con una imaginación sobresaliente, Miguel Donoso realizaba ya estudios universitarios cuando la Revolución Cubana era noticia central en Latinoamérica, al mediar el siglo pasado. De ese modo, luego de esa revolución triunfante, mostró su ejemplo en el continente. Los partidos de izquierda, casi todos clandestinos, de diversos países hispanoamericanos, proyectaron emular el ejemplo y lanzaron a la lucha guerrillera urbana o campesina a una buena cantidad de sus jóvenes militantes o simpatizadores. De ese modo, sobresaliendo entre los universitarios y gestores culturales guayaquileños, pues integraba un grupo de titiriteros que recorría la zona marginal de la ciudad de Guayaquil, Miguel Donoso Pareja, con la congruencia que siempre lo distinguió, se lanzó a la lucha guerrillera en su ciudad natal. Entonces, vivió distintas peripecias y aventuras en un movimiento más bien desarticulado y falto de recursos, según lo aceptó él en una entrevista de hace más de 20 años. Lo que motivó que en 1963 la policía lo aprendiera en la sala de un cine donde él esperaba verse con su hija Leonor. De maltrato y tortura lo salvaron sus relaciones familiares, mismas que consiguieron que un año después Donoso saliera de prisión para exiliarse en suelo mexicano. Ya en nuestro país, debido al efectivo internacionalismo de las izquierdas del mundo, Miguel Donoso entró en contacto con distintos grupos y terminó dedicándose al periodismo y a la gestión literaria. Fue uno de los mejores reseñistas y difusores de la nueva literatura latinoamericana en el periódico El Día y coordinó en la UNAM el taller literario Punto de Partida cuando la hermana de José Revueltas era la directora de difusión cultural de esa institución. De este modo, debido a voluntades y circunstancias locales, entre las que sobresale el arquitecto Francisco Cosío y el licenciado Félix Aguajare, que coincidieron con las nacionales del poeta Óscar Oliva en la dirección de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, se fundó en nuestra ciudad el taller de creación literaria, acaso más importante en la historia del país. En él se gestaron autores, experiencia y obras suficientes como para que su ejemplo se difundiera y todavía ahora rinda frutos de la mayor relevancia. Ese taller tuvo su primera sesión el día 24 de mayo de 1974 en la Casa de la Cultura, dirigida por el arquitecto Cosío. Ese mediodía, Miguel Donoso se reunió con los aspirantes a ingresar y tras leer uno o dos textos de ellos, emitió su dictamen de admisión o rechazo. Así, al día siguiente, hubo solo, según testigos, alrededor de 12 alumnos en el taller. De ellos, quedan pocos en la actualidad, ya como gestores culturales o ya como autores en ejercicio y con obra. Con el tiempo, a este centro de trabajo se sumaron jóvenes talentosos provenientes de Aguascalientes, León o Zacatecas. Además, el rigor y la pasión que Donoso proponía dieron lugar a libros y textos merecedores de premios en certámenes de primer orden, nacional o internacional,
el Punto de Partida de la UNAM, el Nacional de Poesía, el Nacional de Cuento, el Nacional de Poesía Joven, el Casa de las Américas. De esta manera, en el panorama de las letras nacionales, el taller literario de la Casa de la Cultura de San Luis Potosí se convirtió en un referente esencial. Por eso, a partir de 1977, la Dirección de Promoción Nacional del INBA, encabezada por el maestro Víctor Sandoval, recogió el proyecto y el programa de Miguel Donoso Pareja para difundirlo e instaurarlo en una buena cantidad de ciudades e instituciones del país. Entonces, Donoso se valió de los jóvenes sobresalientes en aquel taller primigenio para encomendarles la tarea de reproducir la experiencia. David Ojeda, paisano nuestro, fue uno de los principales entre ellos, y acaso sea él quien mejor y más difundió el legado de Miguel Donoso Pareja. Por eso, con talleres coordinados en numerosas ciudades del país y con alumnos de altísima relevancia, merecedores de premios y publicaciones de primer nivel en el país y en el extranjero, Ojeda ha recibido de un par de años a la fecha numerosos reconocimientos al respecto, porque él y un poeta zacatecano, José de Jesús San Pedro, fueron los más distinguidos coordinadores de talleres de la corriente donosiana en el país, y porque ambos parecieron hermanos a los ojos de ese ecuatoriano. De aquí que ambos se hayan visto muy citados en días recientes, recibiendo condolencias y saludos, porque el 16 de marzo del 2015, a los 83 años de edad, Miguel Donoso Pareja dejó en Guayaquil de hacer algo que ya le costaba mucho trabajo: respirar. ¿Acaso, pensando en San Luis Potosí, por un instante, pues entre nosotros dejó esfuerzo, dedicación, saber, vida?